Alemania fue el primer país que quedó dividido en dos estados con sistemas políticos, económicos y sociales antagónicos. Concretamente, en el este de Alemania se proclamó la República Democrática de Alemania, o la RDA, y en el oeste, la República Federal de Alemania, o la RFA. La existencia de dos Alemanias con distintos sistemas y que se encontraban alineados geopolíticamente en distintos bloques que existieron a mediados del siglo pasado, ha hecho que este suceso histórico se extrapole a la contradicción entre el capitalismo y el comunismo. Esto se ve cuando se repiten frases como «Si tan maravilloso era la RDA, ¿por qué querían salir del país?» o «El socialismo es tan maravilloso que tiene que levantar muros para construir la sociedad socialista». Sin embargo, estas frases no hacen más que demostrar la ignorancia histórica de los que lo repiten y obvian todas las cuestiones históricas que precedieron a la construcción del muro de Berlín. ¿Por qué se construyó el muro de Berlín? A lo largo de este vídeo voy a explicar la razón por la cual se decidió construir el muro de Berlín. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Se ha generalizado la idea de que el muro de Berlín se construyó para no dejar salir a los ciudadanos de Berlín del Este o de la RDA del país, pero esta falacia no tiene base histórica, y no hay nada más que hacer un breve repaso de la historia de las dos Alemanias para desechar tal falacia. Es fácil reducir la historia a unos hechos concretos y esporádicos para crear una regla general y constante y demonizar el objeto que se pretende criticar. Por esta misma razón, me veo en la obligación de hacer un breve repaso de la historia de la RDA y de la RFA para entender la razón por la que se construyó el muro de Berlín. El Ejército Rojo llegó a mediados de abril de 1945 a Berlín y se enfrentaron a las últimas tropas nazis en la capital del Tercer Reich. La batalla de Berlín se alargó hasta el 2 de mayo de 1945 y los nazis no se rindieron hasta el 8 de mayo de 1945, 9 de mayo en la URSS. No fueron los angloamericanos y los franco-canadienses los que llegaron a Berlín, sino que fueron los soviéticos los primeros en llegar a Berlín desde el este y los que izaron la bandera soviética en lo alto del Reichstag. Nada más terminar la batalla, los soviéticos y los soldados aliados de Europa del Este trabajaron para reconstruir la capital germana y socorrer a los berlineses. Para cumplir con esa misión, crearon el Consejo Municipal Democrático para todo Berlín, con el que garantizaron comida y techo a todo berlinés que lo demandara. Los aliados llegaron 6 semanas más tarde a Berlín, y lo primero que hicieron fue forzar el desmantelamiento del Consejo Municipal para que las ideas comunistas de los soviéticos y los soviets no se propagaran por Berlín. Cuando todos los aliados se encontraban en Berlín, acordaron establecer la sede del Consejo de Control Aliado para cumplir con lo acordado por Estados Unidos, la URSS y Reino Unido en la Conferencia de Yalta y en la Conferencia de Potsdam. Por si alguno no recuerda lo que se acordó en dichas conferencias respecto a Alemania, os voy a refrescar la memoria. Los aliados tomaron las siguientes decisiones sobre el futuro de Alemania. El país sería desnazificado, democratizado y desmilitarizado. A su vez, Alemania quedaría bajo control aliado, estableciendo 4 zonas de ocupación bajo control de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en el oeste y la URSS en el este. La frontera entre Alemania y Polonia quedaría fijada por la línea Oder-Neisse. Alemania devolvería todos los territorios arrebatados durante la época nazi y se le impuso una sanción de 20.000 millones de dólares. Cabe destacar que en los acuerdos de Potsdam, los vencedores de la guerra decidieron ocupar distintos territorios de Alemania para cumplir con lo pactado en dichos acuerdos, pero dicha ocupación sería temporal. Quiero decir, en ningún sitio estaba estipulado que Alemania quedaría dividida en 2 estados distintos. Ese hecho se dio por las razones que mencionaré más adelante en el vídeo, pero sí quiero decir que los únicos que tenían en mente trocear a Alemania fueron los países capitalistas, concretamente los angloamericanos, con el Plan Morgenthau, con el que quisieron partir Alemania en 2 estados distintos que serían Alemania del Norte, que abarcaría a Sajonia, Turingia y los territorios del Reino de Prusia que no habían sido entregados a Polonia, y, por otro lado, Alemania del Sur, la cual abarcaría Baviera, Württemberg y Baden. A su vez, ciertos territorios del este serían entregados a Polonia y a la URSS, quedando el Ruhr y el Canal de Kiel como zonas internacionales bajo control de la ONU. Este plan fue rechazado tanto por la URSS como por los ciudadanos estadounidenses y británicos, pero el plan deja entrever las intenciones de Estados Unidos y de Reino Unido de querer trocear a Alemania para que fuera más fácil la supeditación de la nación a estas potencias imperialistas. Este plan no prosperó, y Alemania fue ocupada temporalmente por los aliados para cumplimentar los acuerdos adoptados en Yalta y en Potsdam. Repito, todos los países aliados que controlaron distintas zonas de Alemania estaban obligadas a cumplir
con lo acordado en las conferencias que ya he mencionado. Pero, ¿cumplieron con lo acordado? No, no lo hicieron. Llegados a este punto, es interesante entrar de lleno con la situación económica y política en la que se encontraba el oeste y el este de Alemania y los distintos trabajos que realizaron los aliados en sus zonas de ocupación para comprender realmente qué países fueron los que violaron los acuerdos. Al terminar la guerra, el 70% de la industria se encontraba en la zona de ocupación occidental y solamente el 20% de la industria fue destruida por la guerra. En cambio, la industria de la zona de ocupación soviética solamente representaba el 30% de la industria alemana y de ese porcentaje, el 45% fue destruida durante la guerra. No solo eso, los nazis, a medida que retrocedían desde el frente oriental, pusieron en marcha la táctica de tierra quemada con el que destrozaron numerosos campos de cultivo de la Alemania oriental. Sin embargo, esta práctica no estuvo muy extendida en Alemania occidental. ¿Qué quiere decir esto? Las potencias capitalistas que se encontraban en el oeste partían de una situación más favorable para desarrollar sus zonas de ocupación, mientras que en el este, los soviéticos tuvieron que hacer más esfuerzos para reconstruir el país. ¿Qué trabajo desempeñaron los alemanes del este y los soviéticos? Los ciudadanos alemanes que se encontraban en la zona de ocupación soviética trabajaron acorde a las resoluciones de Potsdam y se tomaron muy en serio la desnazificación y la democratización del país. En 1946 se celebró un plebiscito en Sajonia para expropiar la industria nazi. De este modo, las fábricas de IG Farben, Siemens, Krupp, Fick fueron expropiadas. Los bancos que se encontraban en la zona de ocupación soviética también quedaron bajo el control popular. En cuanto al campo, las tierras de los grandes terratenientes que habían amparado el régimen terrorista y dictatorial de Hitler fueron expropiadas sin indemnización. En cuanto al trabajo que hicieron en el campo, así lo explica Margot Honecker en la entrevista que concedió al comunista chileno Luis Corbalán. La tierra de 7.000 grandes latifundistas, nazis activos y criminales de guerra, cada cual con más de 100 hectáreas, y la tierra de los bancos y los monopolios fue expropiada totalmente sin indemnización. La restante propiedad privada, por ejemplo, la de la iglesia, permaneció intacta. La tierra fue entregada a los campesinos pobres, a los trabajadores del campo y a los trasplantados que procedían de otras partes de Alemania, de Polonia y de otros países. Cerca de 550.000 personas recibieron tierra y se transformaron en nuevos campesinos. Para llevar a cabo dicha labor en el campo, los ciudadanos del este constituyeron las comisiones de la reforma agraria que fueron transformándose en los comités de ayuda mutua que dieron paso a la Unión de Ayuda Mutua Campesina. Huelga decir que la reforma agraria en el este de Alemania no se hizo al estilo soviético. Quiero decir, la tierra no quedó estatalizada, sino que fue entregada a los campesinos pobres y a los trabajadores del campo. El asunto de la desnazificación fue tomado muy en serio en el este de Alemania, ya que gracias a los militantes socialistas y comunistas alemanes y a los soviéticos, se detuvo y se enjuició a numerosos nazis. ¿Y en el oeste de Alemania, qué trabajo se realizó? El trabajo que desempeñaron los aliados en sus zonas de ocupación fue opuesta al trabajo que realizaron los ciudadanos del este, ya que incumplieron muchas de las directivas que existían para reconstruir Alemania y crear una nación pacífica, unida, democrática y antifascista. Voy por partes. En cuanto a la desnazificación, esta labor brilló por su ausencia, ya que, si bien es cierto que se celebraron los juicios de Nuremberg, muchos nazis se escaparon, otros fueron llevados a Estados Unidos como parte de la operación Paperclip, y otros nazis fueron insertados en los distintos aparatos estatales de la futura RFA. Por ejemplo, el exministro de Justicia de Merkel, Heiko Maas, afirmó en 2016 que el 53% de los directivos que trabajaron en la RFA entre 1949 a 1973 pertenecieron al partido nazi. Por si esto fuera poco, la futura RFA fue construida a imagen y semejanza de los países capitalistas. Se mantuvieron las propiedades y las empresas de los antiguos capitalistas que colaboraron con los nazis y no tocaron las tierras de los Junkers colaboracionistas, o sea, que no tocaron absolutamente nada a las clases adineradas y dominantes de Alemania que hicieron mucho dinero con los nazis. Pero es que la cosa no queda aquí, porque los occidentalistas incumplieron constantemente los acuerdos de Potsdam y trabajaron por su lado para impedir que se creara una Alemania verdaderamente democrática, pacífica, antifascista y unida. En 1948, los tres países que controlaban la parte occidental de Alemania acordaron redimir a Alemania Occidental de su deuda y la apoyaron con el Plan Marshall, obligando a los alemanes de Occidente a adoptar el libre mercado, establecer el sistema de representación electoral y apoyar la voz de Occidente en las Naciones Unidas. Alguno me contestará que realmente sí quisieron democratizar el país porque Estados Unidos, Francia y Reino Unido eran países democráticos. Pero, dejando aparte si estos tres países son verdaderamente democráticos, no se puede hablar de democracia manteniendo
intacto el poder de las antiguas clases dominantes que propiciaron la subida de los nazis y que colaboraron con ellos abiertamente. Es más, numerosos nazis se democratizaron de la noche a la mañana, lo que evidencia la farsa que montaron los occidentalistas en el oeste de Alemania. Los soviéticos siguieron firmes con lo acordado en Potsdam y no condonaron a los alemanes la sanción que se les impuso, de modo que en la zona oriental se hizo cargo de la deuda que acabó representando entre un 10 a un 15% del Producto Nacional Bruto. En mi opinión, el acto más grave y que oficializó el abandono del espíritu de Potsdam por parte de los occidentalistas fue la celebración de la Conferencia de Londres de 1948. En dicha conferencia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido acordaron unir sus zonas de ocupación para crear la trizona. A la vez que condonaban la deuda que impusieron a Alemania, pusieron en marcha una reforma monetaria que permitiría el aflujo de los dólares estadounidenses a Alemania Occidental. La reforma monetaria fue muy importante, porque con ella impusieron una divisa que fue la única reconocida por la ONU, impidiendo que la futura divisa de la RDA no pudiera ser intercambiada en el extranjero. Más tarde hablaré sobre los efectos de la reforma monetaria que estuvo dirigida a desembocar una guerra económica contra la RDA, pero lo importante es destacar lo que hicieron las potencias occidentalistas en mayo de 1949. Ese mes, los países de la Trizona redactaron una constitución para Alemania Occidental y acabaron proclamando la RFA. Este hecho echa por tierra que quisieran trabajar por una Alemania unida, ya que para cuando se proclamó la RFA, la RDA no existía, o dicho de otra manera, fueron los occidentales quienes proclamaron primero la RFA, obligando a los ciudadanos del este y a los soviéticos a proclamar la RDA. ¿Y por qué digo obligando? Muy sencillo. Mientras que ellos cumplían con los acuerdos de Potsdam y trabajaban en pos de crear una Alemania pacífica, democrática y antifascista, en la zona occidental estaban haciendo todo lo contrario, por lo que dar por bueno la creación de la RFA o sumarse a dicho proyecto federal supondría incumplir los acuerdos de Potsdam y echar por tierra todo el trabajo que realizaron desde finales de 1945 hasta 1949. Así pues, los ciudadanos de Alemania del Este proclamaron en octubre de 1949 la República Democrática de Alemania. Para desmentir que fueron los ciudadanos del Este y los soviéticos quienes no querían una Alemania unida, voy a mencionar varios hechos que demuestran que ellos siempre abogaron por una Alemania unida, pero no en las condiciones que les impusieron los occidentalistas. En el verano del 49, cuando la RFA trabajaba por asemejarse a las potencias capitalistas, el Partido Socialista Unificado de Alemania instó a las fuerzas democráticas y antifascistas de toda Alemania a crear un frente nacional para proseguir con el espíritu de Potsdam. El lema que difundieron fue "por la unidad y por una paz justa", y en este sentido se realizaron 3 grandes congresos populares para superar la división. Al no poder cumplir con dicha misión, en el este acabaron proclamando la RDA. Pero la cosa no queda ahí, porque en 1950 el gobierno de la RDA propuso al de la RFA crear un congreso pangermano para buscar la unificación. En 1951, la Cámara del Pueblo de la RDA sugirió al Bundestag de la RFA celebrar elecciones pangermanas para buscar la unificación. En 1953, la URSS instó a la RFA y a las potencias occidentales a unificar Alemania. Todas estas proposiciones fueron rechazadas por la RFA y Estados Unidos, por lo que, si tanto buscaban la unificación, no hubieran rechazado dichas propuestas. Los capitalistas sabían de que si se celebraban elecciones pangermanas, los socialistas y los comunistas cosecharían muy buenos resultados, y una Alemania unida sería más parecida a la RDA que a la RFA. De ahí la famosa frase del primer presidente de la RFA, Konrad Adenauer, que dijo: "Es preferible tener del todo media Alemania que toda Alemania a medias". Es más, el Partido Socialista Unificado de Alemania siguió defendiendo la unificación de Alemania hasta 1961, año en el que se construyó el Muro de Berlín y se oficializó la imposibilidad de unir el país. A partir de ahí, la RFA funcionó como un Estado capitalista y federal alineado con los Estados Unidos y la RDA como un Estado democrático popular centralizado encaminado al socialismo alineado con la URSS y el futuro Pacto de Varsovia. Ahora bien, aparte de que Alemania quedó dividida en 2 estados antagónicos, Berlín también quedó dividida, pero cabe destacar que hasta 1961 no existió ningún muro de Berlín, por lo que desde 1949 hasta 1961 la ciudad no estaba
estaba separada por una frontera física. Todas las cuestiones que he tratado son sumamente importantes tenerlas en cuenta, porque si no es imposible entender por qué se construyó el muro de Berlín y se corre el peligro de caer en la falsedad histórica de achacar a los soviéticos y a los comunistas la construcción del muro de Berlín para separar a los ciudadanos de Alemania. Ahora bien, llegados a este punto, también es importante tener en cuenta los siguientes factores para entender las razones concretas que provocaron el levantamiento del muro de Berlín. 1. El muro no fue construido hasta 1961, lo que significa que la frontera estuvo abierta hasta agosto de 1961. 2. La RDA no fue reconocida internacionalmente. La doctrina Hallstein permitió que la RFA se convirtiera en el único representante internacional de los alemanes. Esta jugarreta política permitió que la RFA manifestara su deseo de incorporar, o como les gustaba decir a los capitalistas, liberar las regiones de Alemania del Este. 3. El deseo de la RFA de anexar las regiones de la RDA sirvió como justificación para el rearme de Alemania. 4. Berlín Occidental estaba rodeado por la RDA. Todos los caminos de acceso para Berlín Occidental atravesaban la RDA, por lo que el Estado democrático alemán tenía en el corazón del país un enclave capitalista muy peligroso que podía servir a modo de caballo de Troya. El Pacto de Varsovia describió Berlín Occidental como la espina en el costado de la RDA. 5. A consecuencia de la reforma monetaria impulsada por los occidentalistas en la Conferencia de Londres de 1948, el marco de la RFA pasó a ser la única moneda reconocida por los países capitalistas. La RDA creó su propio marco, pero es que el cambio de marco de la RFA a marco de la RDA era de 1 a 4. La existencia de dos marcos con distintos valores provocó que los ciudadanos de la RDA que trabajaban en Berlín Occidental cobraran en los marcos de la RFA, lo que a la postre hizo que tuvieran mayor poder adquisitivo que los ciudadanos que trabajaban en la RDA. Además, sabiendo que en la RDA los gastos de las familias con hijos eran asumidos por el Estado, los alquileres suponían entre el 2 y el 8% del salario de los ciudadanos, la educación era gratuita y las prestaciones sociales que concedía el Estado democrático alemán eran realmente de calidad, el sueldo de los ciudadanos del Este que trabajaban en el Estado federal ahogaba y destrozaba la economía de la RDA. Respecto a la existencia de dos marcos distintos y que el marco federal era el único reconocido internacionalmente, Margot Honecker dice lo siguiente: no pocos residentes de la RDA se trasladaban a Berlín Occidental para trabajar allí, obteniendo su remuneración en una moneda de mayor valor, usufructuando de la vida barata en la RDA. Se calcula que en esta guerra económica nuestro Estado perdió hasta unos 100.000 millones de marcos. No solo eso, el hecho de que el valor del marco de la RFA fuera mayor que la divisa de la RDA hizo que los occidentalistas robaran trabajadores a la RDA, ya que se les engañó con la ilusión de que con un salario mayor el nivel de vida en Occidente sería mejor, omitiendo que en la RFA el coste de la vida era más cara y que no existían las prestaciones sociales que el Estado democrático alemán daba a sus ciudadanos. Este hecho se puede entender gracias a la siguiente cita de Alberto Baltra, decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. La pérdida de mano de obra significa reducir el ritmo del crecimiento económico y disminuir sus posibilidades de éxito en la construcción de la nueva sociedad. Es evidente que para la Alemania socialista es de importancia vital defender su masa trabajadora. No hacerlo sería ciego e insensato. Equivaldría a aceptar impasible que se la desangrara hasta dejarla exhausta. La existencia de dos divisas y con valores distintos, que el marco de la RFA fuera la única reconocida internacionalmente por los países capitalistas y el robo de trabajadores especializados a la RDA formaban parte de la guerra económica que Occidente declaró a la RDA para ahogarla económicamente y provocar su colapso inmediato. 6. Otro factor sumamente importante fue la guerra psicológica y el hostigamiento político. La intención de Estados Unidos y de la RFA era desestabilizar política y socialmente la RDA, y para ello crearon el Consejo de Asesoramiento de la RFA para cuestiones de reunificación. Este consejo trabajó para organizar una operación de falsa bandera que creara la justificación necesaria para que la OTAN atacara la RDA. Para cumplir con esta misión, los occidentalistas armaron a distintos saboteadores para realizar actos terroristas que provocaran un clima de inestabilidad política en la RDA y obligar al Estado democrático a responder con represión. La RFA y la CIA financiaron el Grupo de Combate contra la Falta de Humanidad para realizar distintos actos de sabotaje en Alemania del Este. Este grupo, so pretexto de defender los derechos humanos, protagonizaron distintos actos de sabotaje que atentaban directamente contra los derechos de los ciudadanos. ¿No creéis que es un poco paradójico crear un grupo de combate contra la falta de humanidad y precisamente realizar acciones de sabotaje y de terrorismo que atentaban directamente contra los derechos humanos? Lo dejo ahí para que penséis. Además, tened en cuenta que por
aquel entonces la frontera de Berlín estaba abierta, por lo que realizar dichas acciones subversivas para provocar una operación de falsa bandera era relativamente fácil. La verdadera intención era llevar a cabo dichas operaciones para desestabilizar la RDA económica, política y socialmente, para que el gobierno de la RDA respondiera con violencia y represión y que los occidentalistas tuvieran el argumento material necesario para intervenir en el país para llevar, como siempre, democracia. Es más, el Consejo tenía su propio día D para que 350.000 soldados de la OTAN entraran en la RDA. El Consejo de Asesoramiento de la RFA para cuestiones de reunificación aumentó su actividad entre 1959 y 1961. Las acciones terroristas y de sabotaje se multiplicaron en Berlín Oriental. A esto hay que sumar la guerra económica que os acabo de mencionar. Todas estas cuestiones adquirieron un carácter insufrible a principios de los años 60 y la RDA debía tomar cartas en el asunto ante semejante vulneración de la soberanía nacional de su país. En verdad, el gobierno de la RDA tenía dos opciones. 1. Responder con represión ante las acciones subversivas y dar la razón a los occidentalistas para intervenir en Berlín. 2. Fortalecer la frontera en la capital para cortar de raíz los intentos de anexión de la RFA. Como bien sabréis, la RDA apostó por la segunda opción. Pero, ¿por qué la RFA y las potencias occidentales llevaron a cabo una guerra política, psicológica y económica contra la RDA? Esto no se puede entender sin tener en cuenta la doctrina Hallstein. Según esta doctrina, la RFA era el único representante de los alemanes y la RDA no era ni siquiera reconocida como un estado, sino que para el mundo capitalista siguió siendo la zona de ocupación soviética. Por esta misma razón, la RFA tenía la misión de liberar a los alemanes del este del comunismo. La doctrina Hallstein dio el argumento necesario a la RFA para emprender una cruzada anticomunista y anexionista para acabar con la RDA en aras de llevar libertad y democracia a Alemania del Este, cuando hoy sabemos de sobra en qué consiste la libertad y democracia de las potencias occidentales. De modo que la RDA consultó a sus aliados del Pacto de Varsovia para tomar una decisión. La RDA no quería caer en las provocaciones de la RFA y otorgar un casus belli para empezar una guerra en Alemania. Así que, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, se construyó casi todo el muro de Berlín y al día siguiente terminaron con la construcción del muro. El muro de Berlín se construyó no solo para proteger la frontera de Berlín, sino para proteger todo el proyecto de democracia popular que se estaba edificando en la RDA y proteger todas las conquistas sociales que se habían conseguido hasta la fecha. Se dice a menudo que la construcción del muro de Berlín atentó contra la libertad de los ciudadanos, pero es que el verdadero atentado contra la libertad de los ciudadanos hubiera sido crear un casus belli que empezara una guerra en Alemania que podía llevar a la OTAN y al Pacto de Varsovia a una guerra total. Se suele obviar la cuestión de que en 1961 la Alemania que hemos conocido siempre no existía, sino que existían dos estados distintos que eran la RFA y la RDA. Siendo dos estados distintos, cada país tiene el deber de proteger sus fronteras de las amenazas exteriores. La frontera en Berlín no era una frontera interalemana, sino una frontera entre dos estados distintos. Objetivamente, la construcción del muro de Berlín aseguró la paz en Europa, ya que impidió que las tensiones entre la RFA y la RDA aumentaran. No solo eso, los gobernantes capitalistas no tomaron ninguna medida en contra de la construcción del muro. A lo sumo, lo único que dijeron fue que no fue una solución elegante, pero con el muro se garantizó la paz en Alemania durante muchas décadas. La construcción del muro de Berlín no fue ningún acto ilegal, sino que la RDA cumplió con la obligación de proteger su frontera tal y como lo recoge el derecho internacional. Otro aspecto que he de destacar es que la existencia de Berlín Occidental no tenía ningún sentido, ya que si miráis el mapa os vais a dar cuenta que Berlín Occidental estaba dentro de la RDA, o sea, la zona occidental de Berlín hacía frontera con la RDA y no con la RFA. De facto, Berlín Occidental se convirtió en un enclave capitalista en el corazón de la RDA que fue denominado por el Pacto de Varsovia como la espina en el costado de la RDA. Tampoco es cierto que el muro de Berlín rodeó Berlín Oriental y que sus ciudadanos estaban presos dentro del muro, porque el muro rodeaba Berlín Occidental y no la zona oriental. Los ciudadanos del este podían moverse por toda la RDA y por los distintos países del Pacto de Varsovia, y esto se ve cogiendo simplemente un mapa y viendo qué zona de Berlín quedó cercada por el muro de Berlín. Además, tanto entre la frontera entre la RDA y la RFA como la frontera entre Berlín Occidental y Berlín Oriental no era como la frontera entre las dos Coreas, o sea, que no estaba cerrada. Los ciudadanos de las dos Alemanias podían pasar de un país a otro, pero está claro que se limitó la libre circulación de personas, después de todo lo que pasó a finales de los años 50 y principios de los años 60. En total existieron 19 puntos de cruce entre la RDA y la RFA, 5 puntos de acceso para todos los viajeros, 4
4 exclusivos para los alemanes, 8 líneas de ferrocarril y 2 puntos de acceso fluviales. A través de estos puntos de cruce, los alemanes podían cruzar de un país a otro sometiéndose al control de las autoridades fronterizas. Pero lo importante es que el paso de una Alemania a otra estaba permitido, pero no al estilo de libre circulación de personas que tenemos los europeos dentro de la Unión Europea. Otro tema que quiero desmentir para ir cerrando el vídeo son los miles de muertos que supuestamente hubo en Berlín al intentar cruzar el muro. Historiadores como Neymark estimaron que casi 1000 personas fallecieron intentando cruzar el muro durante toda la existencia de la RDA, pero la afirmación de Neymark se cae por sí sola cuando se ve que el muro de Berlín no existió durante toda la existencia de la RDA, sino que se construyó en 1961, así que de entrada ya cuesta creer las afirmaciones de este historiador. Pero vayamos a los hechos concretos. Tras la anexión de la RDA por parte de la RFA, las autoridades de la Alemania Federal organizaron distintos juicios para enjuiciar a las autoridades fronterizas que habían disparado y reprimido a las personas que habían intentado cruzar el muro. En total, 75.000 formaron parte de los juicios revanchistas de la RFA, y en aquellos juicios nunca se consiguió demostrar que existiera una orden de disparar a los que cruzaban el muro. Por ejemplo, en el juicio contra Heinz Kessler, ministro de Defensa de la RDA y exmiembro del Comité Nacional de Alemania Libre que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, los jueces de la ya unida Alemania determinaron que los guardias fronterizos de la RDA dispararon 68 veces en 40 años a gente que intentó cruzar el muro ilegalmente. Sí quiero matizar que disparar no es igual a matar, de modo que no se puede hacer la falsa asociación de que con los 68 disparos fueron asesinados 68 personas. Las razones de la construcción del muro de Berlín son las que he expuesto en este vídeo y nadie puede obviar todos los hechos históricos que he mencionado, puesto que la actitud que adoptaron los países capitalistas para acabar con la democracia popular en la RDA precipitó el levantamiento de la frontera física en Berlín. Realmente estuvo condicionado por la actitud que adoptaron los occidentalistas, ya que de apostar por una coexistencia pacífica entre las dos Alemanias y si se hubiera respetado la soberanía de los alemanes del este, las tensiones entre estos dos países se hubieran reducido, y esto se ve cuando a partir de los años 70 la RDA fue admitida en la ONU y fue reconocida como un estado soberano, permitiendo entablar relaciones con la RFA y con el resto de los países del mundo. Este hecho hizo que se relajaran las restricciones y se pudieran crear relaciones diplomáticas y comerciales entre la RDA y la RFA. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara acerca de las consecuencias que tuvo para los ciudadanos del este la anexión de la RDA por parte de la RFA? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero al canal y ayudarnos a crecer, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevos vídeos a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!